Inicia el programa donde discutiremos nuestro futuro. Ahora, ¿cuál es tu plan? Ya viene el debate sobre las propuestas de trabajo, futuro y dignidad. Hoy debatiremos la siguiente propuesta. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas al programa ¿Cuál es tu plan? El nuevo programa donde exploramos el plan de gobierno del Binomio de la Esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. El día de hoy, para el lanzamiento de nuestro programa, tendremos una materia importantísima, el futuro ecológico. ¿Qué le espera a nuestro país y cuáles son las propuestas del Binomio de la Esperanza en el marco de la conservación ambiental? ¿Podemos realmente sostener un modelo extractivista que garantice bienestar para todos o el extractivismo es absolutamente incompatible con un movimiento progresista? ¿Cómo podemos plantear el futuro ecológico para todos y todas? Hoy trataremos este fundamental tema. Para tratar el futuro ecológico de nuestro país, tenemos a dos invitados del primer nivel. Estamos junto a Lucía Gallardo, doctora en Ciencias Ambientales y activista ecológica, quien nos va a aportar con su visión sobre esta problemática. Por otro lado, nos acompaña también dentro del panel Antonio Malo. Antonio también es doctor en Ciencias Ambientales y se desempeña como un activista ambiental y social de larga data en materia ecológica. Bienvenidos Lucía, bienvenido Antonio, qué gusto tenerles en el programa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estoy seguro de que esta conversación va a iluminarme a mí tanto como a los oyentes como de una manera que no nos esperábamos. Lucía. Muchas gracias Emilio, muchas gracias Antonio por compartir el espacio. Antonio. Igualmente, muchas gracias para compartir lo poco que podemos saber y sobre todo para construir, ¿no? El sentido es construir y generar ideas nuevas. Y si eso trae iluminación, mejor, ¿no? Que Buda lo agradezca. Ese es justamente el espíritu de nuestro programa y del plan de gobierno del Binomio de la Esperanza, construir entre todos y todas. Y la discusión es una parte fundamental para construir un proyecto político. Por eso no debemos tenerle miedo al disenso y esa es la razón de nuestros invitados del día de hoy. Estimada Lucía, en breves líneas, ¿cómo o qué has escuchado tú sobre el plan de gobierno del Binomio de la Esperanza en materia ambiental? Muchas gracias Emilio. En realidad el plan de gobierno de Andrés Arauz en materia ambiental es uno de los más completos. Yo creo que él posiciona y recupera un tema fundamental en el debate ambiental de hoy y que es el tema de la justicia ecológica, ¿no? Y creo que la justicia ecológica da cuenta también de la necesidad de articular un programa integral de gobierno donde el ambiente o la naturaleza se articule y se vincule positivamente con la economía, la productividad, la agricultura, etcétera, y genere condiciones de equidad social y de justicia social para toda la población. Creo que esa es una de las principales virtudes, que el plan de gobierno en materia ambiental puede dialogar con otros sectores y demostrar así que la conservación y el desarrollo son compatibles y posibles. Unas interesantes palabras introductorias para abordar el tema, es decir, que el uso de los recursos naturales no es necesariamente incompatible con un proyecto de desarrollo en la medida en la que éste sea sostenible, consciente y se lleve a cabo de manera responsable. Antonio, ¿qué nos puedes comentar tú sobre el plan de gobierno de Andrés Arauz? Quisiéramos tener un poco más de conocimiento respecto. ¿Tú has tenido acceso quizás a mayor información sobre qué es lo que se está plasmando en el plan? Tengo entendido que también como existe una propuesta de construcción colaborativa del plan, seguramente habrán muchísimos aportes. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, muchas gracias Emilio, gracias Lucía. A ver, primero el plan está siendo construido como el plan de gobierno, ¿no? Con el Plan Nacional de Desarrollo, con unas herramientas colaborativas, como quien quiera que se haya conectado a Wikipedia, es decir, casi todo el mundo, sabe que en Wikipedia puede entrar, editar y hacer propuestas, ¿no es cierto? El plan del Binomio de la Esperanza está siendo estructurado de la misma manera.
Entonces tenemos un espacio, una wiki significa cooperación para construir, donde quien quiera puede entrar en esta página, editar y hacer sus propuestas. Luego, específicamente respecto a la parte ecológica, lo que se conoce como el futuro ecológico dentro del plan, la línea va un poco por donde la plantea Lucía, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el futuro ecológico, lo ambiental, es indispensable para la calidad de vida de la gente. O sea, no podemos pensar en tener una buena calidad de vida, en tener una vida digna, sin tener un ecosistema, una naturaleza conservada y en buena salud, ¿no? Pero por supuesto esto que no debe ser incompatible con la justicia social. Pero hay un elemento adicional, ¿no? Yo soy un poco enemigo de esta idea de no, esto es técnico, esto no es político, esto es científico, esto no es político. Es absurdo. Lo ambiental y lo ecológico es profundamente político, ¿sí? Y el plan de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal rescata esto, politiza nuevamente a lo ambiental, pero politiza no me refiero a vota por alguien, ¿no? Sino le da una dimensión esencial para el desarrollo nacional, para la vida digna, para la construcción de esas posibilidades de que todos y todas seamos felices, ¿no? Porque al final ese es el fondo de la economía y el fondo de la política, ¿no? Garantizar una vida digna y garantizar felicidad para todas y todos. Entonces creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Bueno, la mayoría de candidatos no tienen ni siquiera una propuesta ambiental, en realidad es triste ver que un tema tan importante en el país ni siquiera se debata, y hay otros candidatos que hacen lo que yo llamo demagogia verde, ¿no? Creen que por decir vamos a conservar la naturaleza y por tomarse unas fotos ahí haciendo yoga en una laguna, ya son ecologistas, ¿no? El ecologismo y el fondo de lo ambiental es, por un lado, que es político, no tiene nada de New Age, y por otro lado, que es social. O sea, la raíz de los problemas ambientales y los problemas ecológicos es una raíz social, es una raíz económica. Entonces tenemos que enfrentar esa parte para poder discutir debidamente lo ambiental y lo ecológico, ¿no? Tú mencionas algo que para mí es clave que entiendan todos los radioescuchas, y es algo que yo siempre repito. Desconfíen de un candidato que no cree en la política y que les dice que esto no es un tema político. Eso para mí es la primera bandera roja sobre cualquier tema. Totalmente. Y volviendo un poco a materia, Antonio, tú has mencionado algo clave, que es politizar el discurso ecológico, porque el discurso ecológico no se limita a la conservación, sino que implica una serie de cosmovisiones, una visión social de la función que tiene la naturaleza en la vida de la sociedad, y sobre todo entender cómo el poder regula e interactúa entre la sociedad, los seres humanos, el sector productivo y demás. Algo interesantísimo. Pero yo quiero comenzar dándoles un poco con el dedo en la llaga. Vamos a hablar del elefante en la habitación, o más bien del elefante en el Zoom. Minería inversa. Les voy a dar la opinión de un humilde servidor que está muy poco enterado de los temas, pero claro, yo en mis estudios obviamente ha llegado a mi conocimiento que este es un mecanismo que se emplea en varios lugares del mundo, desde un enfoque de reciclaje, desde un enfoque de economía circular, si se quiere, pero es algo que ocurre, es decir, no nos estamos inventando nada. Sin embargo, las declaraciones sobre minería inversa en el marco del plan de gobierno han sido tergiversadas de una forma tremenda, y creo que nos pintan casi como loquitos, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que este es un tema importante a aclarar. Lucía, no sé si nos puedes contar un poco más sobre qué implica la minería inversa, cuál es la propuesta y qué es lo que se podría hacer y qué es también los límites de la propuesta, ¿no? Porque me imagino que una cosa es descontextualizar la declaración de un candidato, pero más allá de eso hay una serie de posibilidades y límites reales que puede tener una propuesta. Coméntanos un poco. Yo quisiera dejar esta parte para Antonio, pero sí quiero, ya que entramos al meollo del tema,
que es la reproducción social, cómo se genera la riqueza capital. Y yo creo que esto es súper importante para entender el tema ambiental. Cuando estamos hablando de extracción, cualquiera que sea esta, de petróleo o de minerales, estamos hablando de una forma concreta de reproducción de la riqueza. Entonces, el tema ambiental no es para nada un tema de conservación. Creo que esto sí hay que decirlo claro. Es un tema que debe dialogar con la economía y con la productividad. Entonces, para poder contextualizar el tema de la minería y de dónde nace el tema de la minería inversa y sobre todo las propuestas de economía circular que integran esta visión más compleja y completa del sistema productivo, de cómo producimos, cómo consumimos o qué responsabilidad tenemos frente a nuestras determinadas producciones, habría que hablar de qué está pasando con la minería en este país. Creo que es fundamental esto para entender por qué queremos una alternativa que es sumamente válida como la minería inversa. El Ecuador es un país riquísimo en biodiversidad, esto lo venimos diciendo por años y nos jactamos de que somos ricos en biodiversidad, pero lamentablemente no somos conscientes, no sabemos, no prospectamos de qué mismo estamos hablando, no sabemos exactamente el número de especies, el número de ecosistemas, la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies, de genes, de microorganismos. Y tampoco sabemos la riqueza de nuestros minerales y tampoco sabemos la riqueza de todo lo que yace bajo el subsuelo. Eso es una gran realidad. Y sin embargo, empezamos a prospectar indiscriminadamente. Y yo creo que, y hay que decirlo, que en este país lamentablemente no ha habido una política minera que efectivamente genere condiciones de confiabilidad en el sistema. Es decir, desde el 2007 hemos irrespetado varias normas constitucionales, el mandato minero, se ha llevado adelante proyectos mineros sin el consentimiento previo de las poblaciones locales, se ha realizado minería a gran escala, muchas veces sin los permisos adecuados, sin los debidos planes de manejo ambiental, y qué decir, o mejor no hablar, del impacto, del alto impacto de la pequeña minería, de la minería artesanal. Es decir, hay zonas, por ejemplo, yo doy fe de la provincia de Napo, y puede sonar horroroso, pero hay zonas donde simplemente habría que paralizar toda la actividad minera y habría que volver a hacer una planificación territorial para saber qué tenemos y si vale la pena un tipo de minería así. Con ese análisis previo, es decir, o sin ese análisis previo, es muy difícil que nuestros compañeros que nos están escuchando, sobre todo nuestros amigos jóvenes, entiendan por qué Arauz propone algo tan innovador como la minería inversa. Es decir, es obvio que no estamos proponiendo, no está proponiendo el candidato en este caso sustituir la extracción minera a gran escala. Pero sí creo, y esto es muy importante, él nos está diciendo es viable y es posible en ciertas condiciones, en ciertos ecosistemas, y lo que es importante en economía, en ciertas escalas, la minería inversa no solamente es factible, sino que es eficiente. Y yo creo que, digamos, para darle espacio a que Antonio nos explique más en detalle, creo que la minería inversa en general tiene muchísimos beneficios, porque al ser parte de una economía circular, es decir, al trabajar sobre el tema de los residuos como la materia prima para la extracción de los minerales, genera una serie de encadenamientos productivos, es decir, genera trabajo, democratiza las fuentes de trabajo y al mismo tiempo genera sostenibilidad y eficiencia. Entonces, todos estos elementos deben ser explicados. Primero, el contexto país que nos lleva a pensar por qué es necesario optar por modelos que complementen y que se convierten en alternativas reales a una extracción que no está llevada a cabo de manera legal muchas veces, que está en detrimento de los derechos de las poblaciones locales muchas veces, y esto yo quisiera quizás abordar más adelante, que no beneficia al Estado, porque lamentablemente hay un desorden tenaz en el tema de la institucionalidad ambiental y en el tema de la extracción minera en este país, que ni el propio Estado se beneficia actualmente de la extracción minera. Y esto es gravísimo. Entonces estamos generando un gran impacto social y ambiental a costa, digamos, de una pérdida de ganancias del Estado.
Entonces, sin entender este contexto, tampoco podemos entender la necesidad de buscar alternativas. Y las alternativas no están inventadas. El tema de la minería inversa, primero, ya existe en el Ecuador. Segundo, es una alternativa viable y es una alternativa que cuenta con estudios a nivel internacional, que se promueve ya en varios países de la región y de Europa. Y creo que, digamos, si Antonio nos ayuda a explicar los detalles, vamos a entender que también es viable empezar con iniciativas como estas en este país y poco a poco, porque Andrés Arauz nos está hablando de la transición energética. No podemos cambiar de modelo productivo y energético de la noche a la mañana. Tenemos que transitar. Y la minería inversa es una de las alternativas que nos facilitaría esa transición energética. Lucía, me quedo con una cosa muy interesante que mencionas tú, y es que más allá de los discursos políticos, la minería en el Ecuador existe. Y existe no necesariamente por una voluntad de los estados ni como parte de un proyecto de desarrollo. Existe como parte de un mecanismo de subsistencia de una serie de poblaciones empobrecidas de áreas rurales del Ecuador. Y en esas condiciones, garantizar un mínimo de cuidados o incluso cualquier tipo de beneficio para el Estado se vuelve remoto. Entonces partamos de ese hecho, ¿no? La realidad es que independientemente de los discursos políticos, la minería en el Ecuador existe y existe en condiciones precarias porque es una minería informal y sobre todo enfocada a una economía de subsistencia que genera espacios de ilegalidad, genera también espacios de muchísimo conflicto social, pero vamos a abordar un poco más de eso luego. Antonio, coméntanos un poco más en qué consiste la propuesta de minería inversa y si en realidad es la parte central o no de la propuesta, ¿no? Pero yo siento que los medios se han quedado con el tema minería inversa y hasta ahí, pero no sé, dudo que eso sea la parte medular del plan de gobierno en materia ambiental. A ver, efectivamente no es la parte medular, es una parte muy importante, pero no es la parte medular, no es lo central. A ver, primero tenemos que ubicarnos un poquito, ¿no? Escuchamos nosotros siempre esta idea de que somos una economía primario exportadora. ¿Esto qué significa? Que sacamos materias primas, sacamos cosas sin producir y las vendemos para traer plata al país. Y con eso pretendemos financiar la salud, la educación y, bueno, garantizar todos los derechos que tenemos como la obligación de garantizar porque están en nuestra Constitución y están en los tratados de derechos humanos de los que el Ecuador es parte. Entonces, garantizar los derechos cuesta y cuesta plata. Este es un mensaje fundamental. O sea, aquí tenemos que ser súper prácticos y súper concretos, ¿no es cierto? Tenemos una obligación de garantizar derechos, de garantizar la salud, de educación, el aire limpio, en fin, o sea, un montón de cosas y eso cuesta plata. Entonces eso hay que financiarlo. Hasta ahora el Ecuador, básicamente para financiar eso, lo que hace es vende materias primas. Vende petróleo, vende banano, vende flores, vende camarón, vende un poco de minerales, entre ellos el oro y la plata, y con esa plata trata de financiar esto, ¿no es cierto? Entonces, mantenernos en un modelo de minería tradicional, aunque Lucía explicó muy bien que específicamente el tema minero casi no le deja réditos al Estado. Me parece que el año pasado pagaron $2 millones en impuestos y no es mucho más que eso. Entonces, tenemos que generar esta transición, pero una transición no se genera de un día para otro. Tú decías, Emilio, desconfíen del candidato que le diga yo no soy político y que desprecie la política, ¿no es cierto? Yo les digo totalmente lo que dijo el Emilio, o sea, igualito, tal cual el Emilio lo dijo, pero además desconfíen del candidato que les ofrece soluciones mágicas. O sea, el candidato o la candidata que les diga, mañana somos ecologistas y mañana dejamos el modelo primario exportador y vamos a conservar las áreas protegidas y vamos a dejar de hacer minería y ese candidato está mintiendo. Es así de sencillo. Esto es imposible de hacer de un día para otro. Necesitamos una transición. Y una transición que, bueno, los académicos y demás que nos gusta hacernos los bacanes, solemos decir
hacia un modelo post-extractivista, hacia un modelo post-desarrollista. Entonces, básicamente, ¿esto qué significa? Significa ir hacia un modelo en el que ya no dependamos de sacar oro para vender el oro y después comprar nuevamente el oro en microchips, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos es el clásico ejemplo, ¿no? Vendemos el cacao y compramos los chocolates. Es ridículo. Entonces, la idea de ir a una economía post-extractivista es esa. Y en ese contexto es donde se inserta la minería inversa. A mí me daba, la verdad, al principio iras y después hasta ternura ver cómo explicaban esto de la minería inversa, ¿no? Y estas discusiones que se generaban alrededor, varios candidatos, algunas personas, hasta este señor, este impresentable de Villavicencio, opinaron del tema, y realmente se notaba que ni siquiera habían consultado en Wikipedia qué es la minería inversa, ¿no? Algo tan sencillo como ver ahí. Entonces, la minería inversa lo que consiste es en sacar los metales, por eso es minería, es una forma de reciclaje si quieren, pero se enfoca en los metales. Sacamos los metales de donde ya están extraídos y producidos, ¿no es cierto? De los carros, de las lavadoras, de las secadoras, de las cocinas, de los celulares, de las computadoras. O sea, todas estas cosas están llenas de metales, de aluminio, de hierro, de cobre, de oro, de plata. Las pantallas de un metal del que nadie habla y que es valiosísimo, que se llama indio. Y también de coltan y otros que se utilizan en los microchips. Y por sentido común, es mucho más barato sacar estos metales de estos aparatos que de la tierra. O sea, es más o menos en términos de energía, si comparas cuánta energía gastas en sacar oro de una tonelada de mineral de oro, o sea, de las piedras que sacas de la mina y después las refinas, comparas con la cantidad de energía que necesitas para sacar oro de las computadoras y los celulares, necesitas más o menos unas 300 veces menos de energía. O sea, es una locura. Y además tienes otra ventaja, que el metal en la computadora, en el carro y demás ya está refinado. Entonces ya no tienes que meter toda esta cantidad de productos químicos que utilizas en la minería convencional. O sea, ya no tienes que meter cianuro, ya no tienes que meter mercurio, ya no tienes que meter ninguna de estas cosas porque el metal ya está purificado. Y en realidad son procesos bastante más económicos, ¿no? Hay unas estimaciones que dicen que ahora mismo hay más aluminio sobre la superficie de la Tierra que debajo de la superficie de la Tierra. Porque ya hemos sacado tanto que en realidad no necesitamos seguir sacando lo que está debajo. Es solamente cuestión de extraerlo de los distintos lugares, ¿no? Entonces, la idea de minería inversa es, por un lado, recuperar estos metales de estos aparatos, recuperar hierro, recuperar aluminio, recuperar cobre, recuperar oro, recuperar plata, recuperar indio, coltan, en fin, de los equipos que ya están sobre la Tierra, de las computadoras, los celulares, los carros, las lavadoras, las licuadoras, los microondas, todas estas cosas que ya están ahí, ¿no? Personalmente hice un cálculo, cogí las importaciones del Ecuador del 2019 y solamente con lo que importamos en metales del 2019 ya podemos decir que la minería inversa es viable, ¿no? Pero además de esto tienes que enlazarlo con una serie de cadenas productivas, con los compañeros y las compañeras recicladores y recicladoras, con la industria, con la innovación, con las universidades, con la economía popular y solidaria en general, ¿no? Porque la idea de nuestro plan de minería inversa no es sacar oro de los celulares para exportar oro, pues eso sería ridículo. Nosotros queremos sacar estos metales, repito, el hierro, el acero, el aluminio, el cobre y todos estos otros que mencioné, no para exportar estos metales, queremos sacar estos metales para exportar microchips. O sea, vamos a sacar el cobre, pero no vamos a exportar cobre, vamos a exportar microchips. Entonces, la idea es
insertar todos estos metales en el sistema productivo ecuatoriano, reemplazando a las cosas que importamos. Si tú coges y revisas las importaciones del Ecuador, el Ecuador importa oro, importa aluminio y todas estas cosas para el sector productivo. Entonces nuestra idea es ya no importarlas, sino sacarlas de todos estos equipos. Claro, más o menos por ahí va. Y efectivamente eso te genera una serie de encadenamientos locales y sobre todo te da la oportunidad de generar valor agregado nacional, sobre todo aprovechando una inversión fuerte que ya se hizo en desarrollo de conocimiento y talento humano. Es decir, todos estos programas ya vamos viendo una cosa importante y es que son complementarios. Pero bueno, avanzando un poco más del tema de minería inversa, una vez aclarado el elefante de la videollamada, vamos a abordar otro tema. El enfoque normalmente de la ciudadanía promedio al pensar en términos ambientales es muy naturaleza y conservación, sin tomar en cuenta los aspectos sociales. Es decir, ¿qué pasa con las personas que habitan en los lugares que normalmente se consideran paraísos naturales o sitios donde debe haber conservación? ¿El enfoque de la propuesta de Andrés Arauz contempla conservar solo la naturaleza o hay un enfoque más integral? Estamos también pensando en personas, porque también no podemos olvidar que varias de las poblaciones indígenas que habitan en zonas de conservación tienen niveles de precariedad bastante altos, ¿no? Es decir, un acceso muy escaso a servicios básicos, falta de acceso a educación, falta de acceso a servicios básicos de salud. Ustedes, a ver, Lucía, comenzando por ti, ¿cuál es su visión respecto de cómo se debe abordar el tema ambiental? ¿Tenemos que abordar el medio ambiente solo desde la postal selvática o debemos comenzar a entender el medio ambiente desde una dimensión social y cultural? Es decir, también la naturaleza y la interacción del ser humano con la naturaleza es un espacio donde se reproduce y se genera cultura, donde se generan conocimientos y donde también se pueden generar sinergias productivas. ¿Contempla esto el plan de gobierno? ¿Cómo le estás dimensionando tú ya a la parte más humana del discurso ambiental? Definitivamente yo creo que el concepto de naturaleza o de medio ambiente en el plan de gobierno es un concepto vivo. Voy a partir y voy a tratar de explicar qué significa ese concepto vivo. Primero porque creo que todas las personas que de alguna manera estamos vinculados o asesorando en distintos temas a este tema, entendemos que no hay nada en el ecosistema, por más conservado que este esté, que no haya sido intervenido por el hombre. Es decir, no hay nada intocado, no hay nada que es absolutamente puro. Y esto está demostrado científicamente. Por lo tanto, todo lo que nosotros llamamos naturaleza es una naturaleza social y culturalmente construida. Esto es sumamente importante entender. Lo segundo, y creo que Andrés Arauz, al ser economista y además muy entendido en estos temas, sabe bien que el tema de la conservación pasa por estrategias que las propias comunidades locales históricamente han realizado para conservar sus recursos, porque ellos en ese ejercicio de conservación a través del uso del recurso generan ingresos que les permiten sostener el recurso al tiempo de sostener sus necesidades económicas. Creo que Ostrom, una gran economista mujer, premio Nobel de Economía, justamente por analizar el tema de cómo la organización social comunitaria genera varias alternativas de uso y conservación que son viables y han sido viables también en el Ecuador y son viables para poder integrar estos dos enfoques de conservar usando, pero sobre todo aprender a garantizar la sustentabilidad y la sostenibilidad del recurso para esta generación y para las futuras generaciones. Entonces, el enfoque que tiene el plan de Andrés Arauz en el tema de futuro ecológico es intergeneracional, es de justicia social en el sentido de que los recursos naturales que tenemos, ayudados por la ciencia y la tecnología, las innovaciones locales, los conocimientos locales y el diálogo de los saberes entre el conocimiento tradicional y el conocimiento más intelectual, por decirlo de alguna manera,
puede generar un valor agregado a todos los ecosistemas productivos. Y en eso consiste la alianza, en que podamos saber, entender cuál es la dinámica de producción local, cuáles son las dinámicas y las estrategias productivas de conservación que tienen los pueblos, las nacionalidades, el movimiento campesino, porque no hay una parte, y esto es un llamado de atención a los ecologistas, de alguna manera, los ecologistas que estamos en bicicleta solamente en las ciudades y que no hemos tenido la oportunidad de ir al campo. Cuando uno va al campo y cuando uno habla con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, ellos no utilizan el discurso de la conservación, no utilizan el discurso del cambio climático, pero ellos saben muy bien conservar sus suelos, conservar sus ecosistemas, generar formas de productividad, de alternancia de cultivo, orgánicas, porque tienen una relación íntima con la naturaleza e interactúan. No es que no la tocan, sino que saben cómo garantizar la sostenibilidad de la producción. Y yo creo que ese mismo concepto chiquito, llevando al gran país que es Ecuador, significa, y creo que esta es una de las virtudes, y me robo unos minutos, del plan de gobierno de Andrés Arauz, es integrar en la contabilidad del país el costo de los pasivos ambientales de la producción. Yo creo que esto, para explicarles a nuestros oyentes, es muy sencillo. ¿Por qué se quiere comparar la extracción, por ejemplo, estábamos hablando de minería, de 1 tonelada de minería, con la recuperación, que no es extracción, de ese mismo material en un determinado aparato, llámese celular? ¿Por qué se minimiza este hecho? Porque en el primer caso, cuando hablamos de cualquier tipo de extracción, hablemos de minería, de banano, de extracción petrolera, solo estamos viendo el recurso. No estamos viendo la economía como energía y materiales. No estamos contabilizando cuántas tons necesito en términos de carbono, de energía, cuántos litros de agua me demanda una determinada producción. No estamos contabilizando eso. Pero tampoco estamos contabilizando los residuos que genera esa determinada producción y quién se hace responsable de esos residuos. Porque creo que lo que Andrés Arauz nos está tratando de decir es que si actuamos con justicia social, cada emprendimiento y cada empresario y cada actividad económica tiene que hacerse responsable de todo el proceso productivo, incluyendo la reparación y restauración ambiental, porque esa es la forma de cuidar las condiciones ambientales para que las poblaciones humanas que están cerca de estos ecosistemas o que dependen de estos ecosistemas puedan intergeneracionalmente garantizarse el acceso al agua limpia, el acceso a un ecosistema integrado, por ejemplo, bosques, el acceso a la diversidad de plantas, a las alternativas que todavía desconocemos en el uso de medicinas tradicionales, de farmacéuticas, de recursos genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la lectura que hace Andrés Arauz es desafiante, es compleja, rompe un poco con esta dinámica que uno tiene de conservar por conservar. No. Nos está diciendo, conservemos, produzcamos, nos hacemos responsables de nuestras producciones, pero garantizamos que las futuras generaciones de este país tengan el acceso a agua potable, a agua pura, a un ecosistema agradable, a bosques llenos de biodiversidad. Esa es una responsabilidad nuestra. Y lo más interesante quizás es la alianza que hacemos entonces con la ciencia y la tecnología, la alianza que hacemos con los saberes tradicionales y la alianza que proponemos con los encadenamientos productivos. Creo que esa es una de las virtudes más grandes del plan de gobierno de Arauz en materia ecológica. Yo, de alguna manera, la concibo como una revolución del pensamiento. Andrés Arauz nos está proponiendo repensar el futuro y repensar la naturaleza y repensar la institucionalidad ambiental que necesitamos para poder articular esta visión multiescala, multisectorial e intergeneracional. Lo que tú estás diciendo me parece que contiene un elemento bastante vanguardista, que, bueno, quizás no es tan novedoso, pero si lo pensamos desde un punto de vista económico, toda actividad humana genera un impacto ambiental, toda actividad humana productiva genera un impacto ambiental.
El tema es que muchas veces hay externalidades en favor de los productores que no se toman en cuenta en el cálculo de sus costos. Y vamos ahí con un ejemplo sencillo. Pues digamos que yo soy la Coca-Cola. Yo estoy ahí produciendo mis colitas, vendo mis colitas y soy uno de los mayores productores de plástico del mundo. ¿Qué pasa? Mi cola es barata y yo vendo tanto y no me cobran más impuestos porque el Estado y la sociedad se están haciendo cargo de recoger las cientos de miles de millones de botellas que mi producto deja botado por todos lados. Entonces una propuesta ambiental de vanguardia es decir, hey, señores Coca-Cola, ustedes produzcan, está fenomenal, pero ustedes tienen que hacerse cargo del costo de recuperación y de disminuir el impacto ambiental que su actividad productiva genera. Y esto, claro, es algo que desde el punto de vista económico se ha abordado desde hace muchísimo tiempo, pero de la forma en la que tú lo explicas y de la forma en la que me dices que consta en el plan de gobierno me parece realmente interesante y vanguardista. Y volviendo un poco al aspecto humano del discurso ambiental, Antonio, ¿cómo debemos abordar al ser humano? ¿Cuál es el sujeto del discurso ambiental? ¿Somos todos? ¿Son los indígenas de la Amazonía? ¿Son los ambientalistas de la floresta? ¿Quién es el sujeto del discurso ambiental? Los ambientalistas de Huápulo. No, mentira. También, por supuesto, también. A ver, primero tenemos que entender algo, ¿no? Cualquier discurso ambiental que te hable solo de conservación y que no te hable de las personas y que no te hable de derechos humanos es ecofascismo. ¿Sí? Escuchen ese término es importante, ecofascismo. Cuéntame. Esto es ecofascismo, o sea, no podemos hablar de conservación sin hablar de la gente. Luego, también hay otra cosa que es bastante absurda y es separar a las personas del sistema ecológico, separar a las personas de la naturaleza. Todos los días en nuestras casas comemos naturaleza. Cuando abrimos la llave de agua, eso depende de los procesos de la naturaleza. Estamos conectados, no virtualmente, no filosóficamente, no en el budismo, no en el New Age, no en el yoga con la naturaleza. Estamos conectados físicamente cuando abrimos la llave de agua, cuando soltamos el excusado. Estamos conectados y conectadas con la naturaleza y el sistema ecológico. Cuando prendemos la luz, porque esa luz viene de las hidroeléctricas o viene del petróleo, ¿sí? Y el petróleo viene de una serie de procesos geológicos y de luz. Al final el petróleo no es nada más que la energía solar almacenada en tejidos animales que se fueron pudriendo bajo la tierra con un montón de procesos medio raros y se formó petróleo, ¿no? Entonces, no estamos desconectadas ni desconectados de la naturaleza, somos parte de, ¿sí? Y físicamente hablando me refiero. Entonces, en ese contexto, tal vez lo fundamental es que no podemos hablar de conservación de la naturaleza, no debemos hablar de conservación de la naturaleza sin hablar de derechos humanos, sin hablar de los derechos del buen vivir, sin hablar de los derechos de las mujeres, sin hablar de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, el tema de la conservación está concentrado en toda la gente. Por supuesto que dentro de eso tiene una prioridad más latente los pueblos campesinos y los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Porque como tú decías, o sea, basta viajar un poco por el país y ver las condiciones de precariedad en la que vive esta gente. Yo hice mi tesis doctoral sobre el tema de la relación del agua de Cuenca, yo vivo en Cuenca, del agua de Cuenca con el Cajas, ¿no? Y yo decía, en estos términos académicos, repito, que los académicos usamos para hacernos los plenos, los bacanes, yo decía que tenemos una apropiación urbana del metabolismo rural. Y esto básicamente lo que quiere decir es que somos súper cómodos. Aquí en Cuenca usamos el agua, tal, tenemos el discurso, sí, hay que conservar la biodiversidad por el bienestar de la humanidad y todas estas latas, pero la gente que vive en el Cajas no tiene agua, no tiene luz, no tiene educación, no tiene alcantarillado, no puede sacar a pastar su ganado porque destruye la biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces volvemos nuevamente al tema de justicia social. Del sujeto ambiental como parte de una postal folclórica. Exactamente, ¿no? La folclorización de la pobreza. Entonces no podemos hablar de
de conservación ambiental sin hablar de redistribución de la tierra, sin hablar de redistribución al agua, sin garantizar el acceso a la tierra productiva. No podemos hablar de conservación ambiental sin garantizar derechos. Hay un estudio súper chévere que se hizo en México que te muestra que mientras en las áreas protegidas la biodiversidad se está perdiendo, en los territorios indígenas la biodiversidad está creciendo y está incrementándose, recuperándose los ecosistemas dañados, ¿no? Entonces eso significa que la naturaleza necesita de nosotros los seres humanos también para poder reproducirse, para poder recuperarse. Entonces, en ese sentido, ya específicamente hablamos, por ejemplo, del tema del trabajo digno para las poblaciones que viven dentro de áreas protegidas. Hablamos de macroprocesos de restauración ecológica a nivel nacional, un programa nacional de restauración ecológica donde está la reforestación, que involucra necesariamente un montón de trabajo, porque esa es otra de las virtudes que tienen los temas ambientales, que todos los procesos de remediación ambiental, de restauración ecológica, minería inversa, energías alternativas en general, son procesos súper descentralizados. Entonces son procesos que tienen un potencial de generación de empleo brutal. O sea, si tú comparas, una planta nuclear puede emplear 50 personas, 100 personas a lo mucho. Cuando hablas de tener todo un sistema de generación de electricidad a partir de energía solar, por ejemplo, estás hablando de miles de empleos. Entonces, todo esto está generado y atado necesariamente al empleo. Debe estar articulado con la economía popular y solidaria, que es la que mayor potencial tiene de generación de empleo. En el Ecuador, 77 de cada 100 empleos son generados por la economía, por las microempresas, por las pequeñas empresas, por las medianas empresas, por la economía popular y solidaria. Entonces, todos estos macroprocesos tienen que estar enlazados necesariamente con estos estamentos económicos. Pero repito, el objetivo es conservar, sí, garantizar la reproducción de la vida, que el capital no esté por encima de la vida, eso es fundamental, la vida siempre por encima del capital, y no solo la vida humana, sino todas las vidas. Pero no podemos y no debemos hablar de conservación sin garantizar los derechos del buen vivir, sin garantizar los derechos de las mujeres, los derechos sociales, los derechos de inclusión, los derechos de los pueblos originarios y todas estas cosas, ¿no? Entonces, tal vez lo más interesante del discurso ambiental, del discurso ecológico, del binomio de la esperanza, y realmente cuando oigo estas cosas a mí sí me da esperanza, es este enlace con lo social, con lo humano, ¿no? Romper este ecofascismo del África, ¿no? Del safari africano, donde sacan a todos los indígenas de una reserva ecológica para que los gringuitos puedan tomarse fotos, ¿no? Ese típico discurso de, hay mucha gente, los pobres no deberían reproducirse tanto. Y eso aparte de ser ecofascista, es mentira. Te cuento que, por ejemplo, a nivel mundial, en el planeta Tierra producimos un 30% más de los alimentos de los que necesita toda la población del planeta para vivir. Entonces la humanidad no enfrenta un problema de producción, sino de distribución. Es un problema de distribución. O sea, cuando tienes que botar miles de toneladas de leche a los ríos para que no se caigan los precios de la leche, mientras tienes millones de niños en el mundo muriéndose de hambre, literalmente, no figurativamente, entonces te das cuenta que el problema de fondo es el mercado. El calentamiento global no tiene un origen en la estupidez humana, como se nos ha hecho creer. El origen del calentamiento global es el capitalismo, es la economía de mercado. Entonces tenemos que superar esto. Y ahí quiero plantearles un cuestionamiento adicional, ya que nos metimos en realidad a la médula de lo que viene a ser el discurso ambiental. Y es el consumo. Quisiera que me hablen un poco sobre el consumo. ¿Y por qué quisiera que me hablen un poco sobre el consumo? Y esto ya sería nuestra pregunta de cierre. Se nos ha hecho pensar que gran parte de los problemas ambientales de la humanidad está en que, claro, es que la gente quiere moverse en carro, es que la gente quiere comprarse zapatos, es que quieren comprarse ropa de marca. Desde una dimensión ética y moral, ¿cómo le dices a una persona de bajos recursos que no debería soñar en, no sé, comprarse un auto porque eso es antiambiental?
Es decir, ¿cuál es el papel del consumo en un ambientalismo moderno, sensato, responsable? ¿Debemos fomentar el consumo? ¿Se debe limitar el consumo? ¿Podemos hablar de un consumo responsable? Y vamos a hacerlo breve, pero nos queda poquitito tiempo. Churos, La este pregunta fue uno más de los difícil, temas breve. que yo discutí en la tesis doctoral y me apasiona, y qué pena que lo tenga que decir brevemente, pero yo no creo en que el problema ambiental se pueda resolver desde el ámbito del consumo. El problema ambiental está y se genera en el ámbito de la producción, porque ahí se genera la riqueza capital. Es decir, lo que Antonio nos ha comentado y quizás lo que nos trae acá al debate es justamente utilizar la naturaleza producida y no producida. Digamos, estoy hablando de los recursos del subsuelo, que es una naturaleza que se extrae, no que se produce, ¿no? Es una riqueza natural no producida. La ponemos en servicio del capital transnacional. Entonces ya no producimos para cubrir las necesidades sociales, y creo que esto es fundamental. Es quién decide qué producir, cómo producir y para quién producir. Ahí está el sujeto del tema ambiental, el que decide. Quien decide es el sujeto, la población que politiza y entiende íntimamente la relación con la naturaleza y decide qué produce, cómo produce, cuánto produce y para quién produce. Y no como sucede ahora, que produce el mercado para las necesidades del capital, para que la riqueza capital se reproduzca sin hacer absolutamente nada. Por eso creo que el consumo es una falsa ilusión. Es decir, sí es cierto que habría que tener una actitud más ética y personal, si tú quieres, ante el consumo, pero no es cierto que privándonos del consumo se va a resolver el tema de la producción. Es en la producción donde se genera la riqueza, y es sobre la producción que el sujeto político tiene que decidir qué hacer, qué queremos, cómo queremos, por qué queremos, y tomar decisiones sobre cuándo. ¿Por qué es el momento exacto producir ahora y no producir en 10 años, en 20 años? ¿Por qué decido no producir determinadas materiales? ¿Por qué decido dejar sin producir ciertos productos? ¿Por qué decido producir mañana o en 2 o 3 décadas? Esas decisiones las debemos tomar juntos, de acuerdo a cuáles son nuestras necesidades sociales, no las necesidades del capital. Muy interesante, Lucía, muy, muy claro. Antonio, ahora sí, el consumo y el discurso ambiental, rapidito. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Lucía. Cierro. No, mentira. A ver, el tema de fondo aquí es que no producimos para satisfacer las necesidades de la gente. Producimos para cambiar esto por plata, para ganar plata. Entonces, mientras la producción se dé para ganar plata, entonces no vamos a ningún lado. Porque además estamos perdiendo el sentido fundamental de la economía. A mí me enseñaron geografía económica en 4º curso, soy más viejito de lo que parezco, entonces todavía había esa materia, que uno debe producir para satisfacer las necesidades y lo que te sobra vendes, ¿no es cierto? Aristóteles ya habla de eso en su Oikonomía, ¿no? Entonces, el tema de fondo es que estamos produciendo para cambiar la producción por plata y no para que la gente sea feliz, para garantizar derechos humanos y para satisfacer las necesidades de la gente. Eso es la una parte. Entonces tenemos que revisar a profundidad la economía y comenzar a producir para la gente, no para el capital, primero. Y segundo, si vamos a estas metáforas súper interesantes de Orwell, en 1984, por ejemplo, vemos que no somos libres. Y efectivamente, como dice Byung-Chul Han, no somos libres. Vivimos en el mundo de Orwell, ¿sí? El tema de fondo es que no somos libres para decidir qué consumir. Tampoco. Porque las grandes transnacionales gastan miles de millones de dólares en investigación en psicología social para inducirnos a consumir algo. ¿Sí? Entonces, a través de la publicidad y a través de todos los elementos del marketing y demás, básicamente lo que hacen es nos inducen a decidir qué consumir y cuánto consumir. Recordemos que el motor de la economía de mercado es el consumo y no puede haber crecimiento económico sin consumo. Entonces, para que la economía crezca necesitamos tener un montón de esquemas de dominio intelectual, de control intelectual, de lavado de cerebro, para hablarlo más claramente,
para obligarnos a consumir. Entonces, nosotros no somos los culpables ni las culpables, nosotros somos las víctimas, ¿sí? Y el tema de fondo es la economía de mercado, que en la economía de mercado no producimos para la gente, sino para que los bolsillos de quienes ya tienen miles de billones de dólares sigan creciendo, ¿no? Veía que en la pandemia las 8 fortunas más grandes del planeta crecieron como en 32,000 millones de dólares, alguna barbaridad así. Es una estupidez. Entonces, ese es el tema de fondo. Entonces, y con esto cierro, si queremos de verdad ser ecologistas, ese ecologismo light, ese ecologismo descafeinado, yo digo, es como pegarse un hornado vegetariano, ¿no? No es hornado y no es ecologismo. El ecologismo tiene que ser en esencia feminista y tiene que ser en esencia anticapitalista. Entonces, si no introducimos el discurso político del anticapitalismo, de esta economía post-capitalista, no estamos hablando de nada, ¿no? Y para eso necesitamos una transición, y con eso vuelvo al plan de Andrés Arauz, ¿no? Está muy lejos de ser un plan anticapitalista, por supuesto, pero es un plan que nos plantea una transición hacia esa economía post-extractivista, que puede ser el primer paso para una economía, para un postcapitalismo que, siendo muy realistas, tardaremos en construir 40 o 50 años más, ¿no? Pero si no comenzamos a caminar ahora ese camino, ¿cuándo? No vamos a tener nada que dejarles a nuestros hijos, ¿no? Yo sufro mucho por eso. ¿Qué va a recibir mi hijo? Creo que es la preocupación de todos, Miren, les agradezco infinitamente. Como dije al comienzo, y aunque ustedes no lo creían posible, sí me han alumbrado en la materia. Hemos logrado discutir varios conceptos. Hemos ido del plan de gobierno a los conceptos más filosóficos del discurso ambiental. Creo que eso ha hecho una charla súper enriquecedora. Y bueno, con esto, muchísimas gracias, Lucía. Emilio, yo sí quiero terminar invitándoles a nuestros oyentes y sobre todo a los jóvenes que se apropien del Wikiplan. Es decir, invitarles a que ellos sean los sujetos que ayuden al futuro presidente de la República a darle contenido a estas propuestas. Esos son los sujetos de la política. Ustedes entrando a la Wikiplan y diciéndonos, dando sus ideas, e involucrándose positivamente. Ustedes son los que deciden qué producir, cómo producir y para quién producir. Conviértanse en el sujeto del discurso ambiental y en el sujeto político de la nueva democracia. Ya lo escucharon a la Lucía, clarísimo. Lucía, Antonio, muchísimas gracias por su presencia. A ti, Emilio, por la invitación, de verdad. Todos los que nos escuchan, síganos viendo. Vamos a ir abordando todos estos temas sumamente complejos desde el plan de gobierno, pero sobre todo desde una mirada política de la nueva democracia que estamos esperando construir. Este programa está enfocado en las personas jóvenes, como yo, con todo respeto. Más o menos, chicos. Ustedes están en otras ligas, pero tienen el alma y el espíritu contento, que es lo que vale la pena. No, mentira. Bueno, más allá del chiste, quería invitarles a todos, por favor, difundan el programa, ayúdennos a llegar a más gente, pero sobre todo ayúdennos a que más gente aporte y sea parte del plan de gobierno. Es hora de avanzar de las falsas dicotomías políticas, de los colores de partidos. Es hora de apropiarnos de causas. Y la causa ambiental es la causa de todos, porque como dijo Antonio, es el futuro de nuestros hijos. Así que con esta reflexión les dejo. Muchas gracias a todos y buena noche. Gracias. Buena nit. No solo son propuestas, es nuestro futuro. Dinos ahora, ¿cuál es tu plan? Hola Wikers, me pregunto, ¿cómo podemos participar en la democracia que no sea solamente yendo a votar? Pues nosotros, la lista 1, proponemos que ustedes pueden enviar su propuesta. Es decir, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para mejorar el país? ¿Cuáles son nuestros sueños y qué creemos que se debe hacer? Nuestra propuesta importa, es así que les invitamos a que envíen a través de 4 canales su propuesta. La primera es enviar un correo electrónico a wikiplan@andresarauz.es. El segundo es entrar a la página de andresarauz.es/plan de gobierno, donde ustedes pueden entrar a la discusión, es decir, crean un usuario y dicen qué es lo que ustedes creen que se debe hacer en uno de los futuros. La tercera forma es enviar un mensaje de WhatsApp, así de simple como cuando enviamos un mensaje a un amigo o una amiga, al 098 93 78 81. Y la cuarta forma, si es que no tenemos internet, poder acercarnos a un candidato o candidata y enviarles.
Ahora, ¿cómo podemos saber que mi propuesta ha sido tomada en cuenta y que no ha sido perdida o que alguien está leyendo? Pues nosotros tenemos un equipo de voluntarios que son becarios y que son expertos en el tema, que están revisando diariamente las propuestas y las incluyen dentro de esta plataforma de la Wiki, donde se conglomeran todas las propuestas ciudadanas. La idea es que exista una democracia transparente y que caminemos hacia la democracia 3.0. Es la lista 1 y les esperamos para construir entre todos y todas un mejor país. Gracias por acompañarnos. Somos Jóvenes Haciendo Futuro. Nos vemos en el siguiente programa.